hallar el volumen del cuerpo engendrado al girar alrededor del eje X la superficie comprendida entre las parábolas y igual a x al cuadrado e y igual a raíz de x. Solución. Tenemos y igual a x al cuadrado y también y igual a raíz de x. Dibujamos el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, graficamos la curva x al cuadrado y la curva raíz de x. Ahora lo que tenemos que averiguar es dónde se cortan ambas curvas. Por lo tanto, necesitamos esta intersección y esta. Son dos soluciones. Entonces, escribimos x cuadrado es igual a raíz de x. Como raíz de x está en el primer cuadrante, x es positivo. Entonces, podemos elevar al cuadrado, quedando x a la cuarta igual a x. Despejamos dejando una ecuación homogénea, factorizamos, quedando x igual a 0 o x igual a 1. Entonces, los puntos en que se interceptan ambas curvas son el 0 y el 1. Luego, tomamos algún x del intervalo entre 0 y 1, lo proyectamos hacia la primera curva, dándonos la imagen de x al cuadrado. Continuamos la proyección hasta la curva raíz de x, obteniendo la imagen correspondiente. A algún punto x le sumamos el defecto de x y unimos ambos extremos. Unimos ambos extremos de cada curva de la proyección de x y luego completamos un rectángulo. Este rectángulo, al hacer girar la gráfica en torno al eje x, vamos a obtener un cilindro, del cual vamos a calcular el volumen y vamos a integrar entre 0 y 1. Aquí tenemos el sólido de revolución, o mejor dicho, la gráfica hecha rotar en torno al eje x. Podemos ver que aquí claramente, al hacer rotar la gráfica, se define un cilindro. Un cilindro que tiene un orificio al medio. Nosotros vamos a extraer este cilindro y le vamos a calcular el volumen. Aquí tenemos el cilindro extraído del sólido de revolución. Sabemos que el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. Y la altura de nuestro cilindro es delta x. La altura del cilindro es delta x, puesto que entre x y x más delta x está delta x. O sea, todo este tramo mide delta x. Ahora, el radio del agujero del cilindro mide x al cuadrado y el radio de todo el cilindro mide raíz de x. El radio del agujero mide x cuadrado, puesto que, como se está haciendo girar la gráfica en torno al eje x, la distancia que hay entre el eje x y la imagen de x es x al cuadrado. Ese es el radio del agujero del cilindro. Y el radio mayor del cilindro está entre el eje x y raíz de x.
Es por eso que el radio general mide raíz de x. Ahora, al tener todas las medidas del cilindro, podemos hacer el siguiente cálculo. El volumen del cilindro será el volumen del cilindro mayor menos el volumen del cilindro menor. Factorizamos por pi y por delta x, que es el defecto, o mejor dicho, la altura del cilindro. Se piensa que mientras la altura del cilindro tienda a cero, significa que el cilindro va a ser cada vez más delgado. Como la altura del cilindro tiende a cero, entonces la cantidad de cilindros que puede caber en la gráfica tiende al infinito. Entonces, es lógico pensar que mientras más cilindros quepan en el sólido, más nos aproximamos al volumen real del sólido. Entonces, como el ancho del cilindro lo hacemos que tienda a cero, obtenemos la siguiente diferencial. Esta diferencial la integramos utilizando límites de integración entre 0 y 1. Eso es porque nuestra gráfica está comprendida entre los puntos 0 y 1. Entonces vamos a sumar todos los volúmenes de los cilindros que se dan entre este intervalo. Tenemos que el volumen es igual a pi por la integral de x menos x a la cuarta en d de x. Al integrar esto nos quedando pi por x al cuadrado dividido por 2 menos x a la quinta dividido por 5 evaluado entre 0 y 1. Y esto nos da 3 décimos de pi unidades cúbicas. Finalmente, obtenemos el volumen del sólido.